estás inmerso en aflicción. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la serie Somos Más, haciendo referencia a la historicidad de la fe, el hecho de que el pueblo de Dios es inmenso, una multitud que no se podía contar. Ciertamente la puerta es estrecha, el camino es angosto que lleva a la vida y aquel que lleva a la perdición, aquel camino es ancho y la puerta también. En otras palabras, es el camino de las conveniencias y de las congratulaciones humanas y personales. Pero no significa esto que el pueblo de Dios sea pequeño. El pueblo de Dios es grande, una multitud que no se podía contar, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. La necesidad de presentar defensa de la fe, ¿cuán importante es esto? La epístola a los Gálatas es la más importante de todo el Nuevo Testamento en lo que tiene que ver con la pureza del Evangelio. Henry Mitter, por ejemplo, llegó a decir que sin esta epístola, no existiría realmente el Evangelio del Señor Jesucristo, sino un híbrido, una mezcla entre judaísmo y cristianismo. Esta mezcolanza daría un evangelio suplantado. No estamos hablando de otro evangelio, estamos hablando de una suplantación del evangelio, aunque Pablo también añade que es otro evangelio, en el sentido de que es un evangelio suplantado, ya deja de ser el evangelio. Y creo que hoy se está jugando mucho a eso, a la suplantación del evangelio, a mezclar el evangelio, lo que estamos viendo con la idea ecuménica, que no solamente se refleja en el contexto del catolicismo y las demás religiones de Medio Oriente, también se puede observar en el contexto de la mundanalidad de comunidades que han tenido históricamente credos sanos, pero han echado esos credos a un lado. Y hay personas que han llegado hasta decir que bueno, discutíamos por cosas anteriormente que ya no discutimos. Una mala señal. El pueblo de Dios tiene que estar preparado para presentar defensa de la fe. Es decir, que la sana discusión y hasta la acalorada discusión siempre existirán en el contexto del pueblo de Dios. Son necesarias para poder encontrar la verdad. Cuando usted se acomoda a su ambiente, cuando usted dice la unidad, sí, pero la unidad debe de estar fundamentada en la verdad. Probablemente lo que no se quiera es salir de la zona de confort. Es algo infundado y ficticio. Es como un padre de familia que sabe que las cosas no están andando bien con sus hijos, que las cosas no están andando bien con su esposa, pero no dialoga. Porque si dialoga o si trae la verdad o si trae cada caso en sentido particular, entiende que la familia se va a fraccionar. Se va a fraccionar como quiera. Pero un padre responsable supervisará a sus hijos, a su esposa, ¿verdad? Y viceversa, a la esposa también. ¿Para qué? Bueno, para que esa unidad esté sustentada en la verdad, para que esa unidad esté sustentada en la justicia. Igualmente en el caso de cada iglesia local en su sentido particular, pero también asimismo cada comunidad compuesta por iglesias, es decir, iglesias zonales, iglesias distritales y si se quiere hasta iglesia en el sentido de una nación donde haya una convocatoria. Lógicamente, no necesariamente todos van a participar, pero aquellas comunidades que tengan más afinidad o afinidades, entonces podrán participar y lo harán de buena gana con tal de descubrir la verdad. Pero no puede ser en secreto, no, tiene que ser públicamente, que todo el mundo lo vea, que todo el mundo escuche. Ahí el ego tiene que estar subyugado, porque a veces tenemos temor, ¿verdad? Y nos convertimos en maestros de la argumentación y pudiéramos rayar en sofistas y usar sofismo precisamente para tratar de políticamente ganar los afectos. No se trata de eso, se trata básicamente de que el pueblo de Dios con su mente despierta pueda discriminar y absorber la verdad de Dios y el que está en el error pueda cambiar, porque Pedro cambió, Santiago cambió, si no, no estuvieran en el Nuevo Testamento, si no, no existiera una epístola de Santiago. Es decir, que ese Santiago que usted ve ahí en la Biblia se desvió en un momento, pero volvió sobre sus pasos y el concilio en Jerusalén sirvió para vindicar a Pablo cuando le dieron la oportunidad. Es decir, que estas cosas son importantes, no por el bien de una persona, ni el bien de una comunidad, por el bien del Evangelio y del pueblo de Dios. Bueno, analicemos entonces la epístola de Pablo a los Gálatas. Comencemos con el versículo 1. Dice Pablo, apóstol. Observe esto. Pablo, apóstol. En otras epístolas Pablo no se expresa así.
Pero ahora él quiere destacar su autoridad. Y oiga cómo añade, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. En otras palabras, que nadie ponga en duda mi apostolado, porque a mí quien me escogió para ser apóstol fue el mismo Señor Jesucristo. En su carta a los Efesios, el capítulo 4, él dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles. En ese sentido, entonces Pablo fue constituido oficialmente por Cristo para apóstol. Él no tenía que preguntarle a nadie si su apostolado era verdadero o no. Él estaba seguro de que su ministerio había venido de parte del Señor Jesucristo. Y a todos los hermanos que están conmigo, Pablo sabía que en el contexto de esa comunidad había un pueblo, es decir, que había un remanente, aunque se daba la impresión de que todo estaba perdido, que estaban siguiendo un evangelio suplantado u otro evangelio. Pero dice Pablo, los que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es interesante. Lo que Pablo está observando aquí es su contexto. Él vive en un mundo malo. En otras palabras, él no está pegado a esto aquí. Amigo mío, cuando un apóstol, en aquel contexto, o cuando un pastor, cuando un predicador pierde la perspectiva y no se da cuenta que está en un mundo malo, ¿verdad? Se acomoda el mundo, acomoda la verdad y no quiere librarse de lo que hoy en día se ha denominado la zona de confort. Después de esta salutación, entonces Pablo comienza seguido con el asunto, el propósito de su epístola. Me maravillo, es como si dijera, estoy asustado, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy asustado. Óigame, donde quiera que Dios siembra trigo, el diablo siembra cizaña. Esa es la gran verdad. Pablo no perdió su capacidad de asombro. Pablo sabía que estas cosas se podían dar, pero tenía demasiada sensibilidad espiritual. Se asustó Pablo. Dice Pablo, un evangelio diferente, que en realidad, añade y explica, no es otro evangelio, porque Pablo está observando, hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Subraya esa palabra, pervertir. A veces somos muy sensibles, ¿no? Y nos tornamos muy vulnerables al escuchar palabras tan fuertes. Bueno, se dice que de todas las epístolas, la más fuerte es esta. Después le sigue la de Corinto. Esta es la más contundente. Es un término peyorativo cuando Pablo dice que quieren pervertir. Ahí estaba incluido Santiago, ahí estaba incluido Pedro, ahí estaba incluido Bernabé, ahí estaban incluidos los emisarios de Santiago. Puede ser que sí. Dice que quieren pervertir el evangelio. ¿Había una intencionalidad? ¿O simple y llanamente se puede decir, bueno, que fue casuística y que no había una intencionalidad? Mire, eso es algo grande. Que a usted lo comisionen para un trabajo, y usted es un comisionado, y de comisionado usted se convierte en propietario. Pablo dice, yo tengo conciencia de que yo soy un comisionado. Estas personas trataron de pervertir el evangelio de Jesucristo. Algunos que os perturban, la palabra perturbar es interesante, confundir, ¿verdad? Óigame, una iglesia en paz y tranquila, vienen personas con autoridad a quitar y a romper ese vínculo de paz entre esos creyentes, pero no estaban despiertos espiritualmente. Dice Pablo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, esta es otra palabra fuertísima, o fortísima como se dice también, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Es decir, Pablo está diciendo, esto es tan grande, este evangelio es tan singular, este evangelio es tan único, que cambiarlo se cae en maldición. Y Pablo hace una oración imprecatoria.
Algunos discuten y hablan y están vigentes las oraciones imprecatorias. Bueno, aquí hay una imprecatoria. Aquí hay una. Aquí dice, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Oh, y puede ser tal cosa. Bueno, dice el Señor, el que no me ama a mí, más que a padre y hermano, no es digno de mí. Es decir, el que no aborrece, en otras palabras, este evangelio es lo más grande, es el evangelio de salvación de la humanidad. Pablo tomó en su justa dimensión este evangelio. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, 2 veces lo dice, sea anatema. Oh, esto es grande, un evangelio diferente. Permítanos hacer un stop aquí. ¿Qué hace del evangelio un evangelio diferente? Ese es el trabajo que haremos con los pastores y diáconos de Iglesia Bíblica de la Gracia. ¿Qué lo hace? Puede ser que Pedro entendía que lo que estaba pasando allí, digámoslo así, era un asunto de libertad cristiana. En otras palabras, yo tengo libertad para juntarme con lo de la circuncisión, si quiero, pero Pablo no lo vio así. Pablo dijo, es que hay algo detrás, hay una creencia, hay una doctrina, y eso hace del evangelio otro evangelio. Es decir, que son las doctrinas fundamentales las que realmente van a determinar, ¿verdad? Porque hay cosas como la que menciona Pablo en Romanos capítulo 14, que son de libertad cristiana. Pero hay otras que no, que inmediatamente convierten el evangelio en otro evangelio. Y entonces hay que venir con toda la fiereza, con toda la intensidad, como lo hizo el apóstol Pablo. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Es decir, la idea de permanecer hasta el final. Nos vamos a una pausa y entonces retornaremos con el siguiente fragmento de esta maravillosa epístola de Pablo a los Gálatas. Puede confiar tu corazón.